¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Bueno, seguimos con problemas, ¿no? En la Argentina no hay dudas. Ya se han hecho los anuncios de todos los aumentos que tienen que ver con el transporte público. Siguen las discusiones, los gremios siguen reclamando, la oposición está como unificando criterios para poder discutir algunos temas que realmente están preocupando y mucho a la sociedad. Y lo que siempre decimos, a los que menos tienen, que son los que reciben este tipo de impactos. Bueno, voy a empezar el programa de hoy. Yo se los anticipaba la semana pasada. Los hermanos de la República del Perú tienen un compromiso muy importante dentro de muy pocas horas, el 10 de abril, donde van a renovar autoridades, presidente, vicepresidente, congresales. Ahora seguramente me van a explicar bien toda la temática del cronograma electoral del Perú. Pero es sabido que la comunidad peruana en la Argentina es muy grande, es muy importante y tienen el derecho de votar también. Y muchas veces no es tenido en cuenta por los que estamos en otra parte del mundo el ir a votar cuando son decisiones muy importantes para el futuro de nuestros países y en este caso para el continente. Y reitero, ahora me van a dar más o menos el número, son muchos los peruanos que pueden definir una elección que en Perú se está tornando un tanto complicada, no complicada por la cuestión del hecho y del sentido democrático, sino de algunos números que uno puede ver desde aquí, sin estar en el terreno, por supuesto, donde hay mucha dispersión. Si bien algunos números indican a algún candidato y o candidata con un número importante, todo indicaría que habría segunda vuelta. Pero todos los que vienen detrás, de quien hoy mide más, están en los 18 puntos, los 16, en los 20. Pero qué mejor que hablar con Marco Núñez Melgar Maguiña, que es el embajador del Perú en la República Argentina. Embajador, gracias por la visita, bienvenido. Muy buenos días, gracias también por la invitación y un saludo a todas las personas que escuchan este programa tan sintonizado. Le pregunto, embajador, ¿cuál es la situación hoy electoral del Perú? ¿Cuántos candidatos hay? Y después vamos a entrar directamente en por qué la participación que se necesita del peruano residente en la Argentina. Bueno, hay 16 candidatos. Actualmente ha proliferado mucho el número de agrupaciones políticas que se han presentado. Inicialmente eran 21, pero por diversos motivos han algunos renunciado, otros han habido algunos cuestionamientos que hicieron que fallara el Tribunal Electoral para la no participación por detalles que eran temas internos relativos a la inscripción de los partidos, etc. Y tenemos 16 candidatos. El peruano sabe perfectamente que votar es un derecho, pero también es un deber. En el Perú normalmente ha habido alto índice de participación. Tenemos 3 millones de peruanos en el exterior, repartidos en todo el mundo. Estados Unidos concentra casi la mitad, pero en términos de ciudad el mayor porcentaje está en Buenos Aires. Son 350.000 peruanos, de los cuales 100.000 son los que van a votar. 100.000 porque son 100.000 los que tienen sus documentos al día, tienen sus documentos con dirección en Argentina, en Buenos Aires. Y nos viene un padrón de Lima donde sale la relación de los que pueden votar. Las elecciones son el 10 de abril. Hemos hecho una suerte de centralización en la organización, donde no se vota en un solo lugar por la gran cantidad de gente que va a haber, sino estamos haciéndolo en 5 locales, que son 5 colegios, para lo cual he contado con la colaboración de las autoridades argentinas. Y esto es un diseño bastante planificado, que esperemos que todo salga bien. Le pregunto, embajador, el peruano por lo general es muy participativo. En la Argentina, ¿van masivamente a votar? ¿Van muchos a votar? En los procesos de Argentina... Sí. En los procesos de ustedes, o sea, en este caso, ¿usted cómo ve el 10 de abril? Sí. Yo, la elección pasada, votaba un número significativo, un 70% más o menos, ¿no? Esperamos que eso sea tal vez igual o mayor. Sí, participa el peruano en las votaciones. Y hay una cultura sobre esto importante. Desde el año 85 se autorizó el voto de los peruanos en el exterior.
ya todo este proceso en realidad los concientiza sobre lo que es el ir a sufragar, ¿no? Sí, yo creo que esperemos una buena respuesta. Usted es un hombre, más allá de lo político, que debe tener su camiseta política como todos, es un hombre de carrera, Soy diplomático de carrera, sí. Usted es diplomático de carrera. Y eso a veces da un handicap especial para opinar de algunas cosas y no encuadrarse solamente en un posicionamiento político. Pero después voy a volver sobre esto y voy a dar una página web que también tiene el consulado para que los peruanos puedan consultar. Pero desde su visión diplomática, desde su visión de peruano, ¿cómo está viendo lo que está pasando en Latinoamérica? Estos procesos de cambio, lo que pasó en la Argentina, lo que está pasando en Brasil, la visita de un presidente como Obama, puntualmente ir a Cuba y a la Argentina. ¿Cómo lo ve desde el Perú, desde ese país muy rico, que también tuvo muchos padecimientos como la Argentina? Nosotros, en la función que tenemos como diplomáticos, tenemos una norma de no interferir en temas de política interna, no opinar respecto a aspectos internos que corresponden obviamente a las propias autoridades, a los argentinos y tal vez a organismos internacionales que auscultan estas cosas. Pero en líneas generales lo que le puedo decir es que América Latina de una u otra forma ha transitado por procesos democráticos que son saludables en todo aspecto, con diferentes matices, ¿no? Diferentes, digamos, interpretaciones que se puedan hacer, pero sabemos todos nosotros que la democracia tiene que ser la forma de gobierno participativa que hace un bien a todos los países. Ha habido una evolución, siempre comento que América Latina tiene un proceso de cambio importante. Han habido en el tema social una normativa muy avanzada en muchos países. Hablamos en el tema de la migración, por ejemplo. Y yo tengo otro cargo que es, yo soy miembro del Comité de Expertos de Naciones Unidas, un cargo honorario de Naciones Unidas, que ve todo el tema de lo que es derechos de los migrantes, derechos laborales y derechos humanos. Y ahí podemos verificar en este comité, que somos 14 expertos, 4 de América Latina, que los cambios más importantes en normativas sociales en el tema de la migración es en América del Sur. Entonces, por ahí vemos que ha habido todo un proceso de avance en estas cosas. Obviamente que todo lo que nosotros quisiéramos sería que América Latina vaya al compás de sus potencialidades. Las potencialidades que tiene América Latina son incalculables en todo lo que es riqueza, biodiversidad, en fin, recursos humanos, lo que nosotros decimos el capital social, que son los latinoamericanos, gente muy trabajadora, muy gregaria, se juntan, en fin. Y creo que estos procesos son importantes y si esto está con la vinculación de otras regiones y el interés de otras regiones de América Latina, como estas visitas, etcétera, con mayor razón, ¿no? Ahora, hablando digamos, en un castellano argentino, somos demasiado buenos los sudamericanos, porque nos han hecho de todo, nos han llevado todo, nos han sacado riquezas, y ustedes los peruanos lo saben perfectamente, las riquezas que nos han sacado y seguimos siendo bondadosos y abiertos al mundo. Hoy los europeos vuelven a Sudamérica porque son los países que le dan tranquilidad. Hasta hace no mucho tiempo, los sudamericanos, y en este caso hablo puntualmente de los argentinos, éramos muy cuestionados cuando íbamos a España, casi que no nos dejaban entrar. Y hoy están volviendo a Sudamérica, todo y le abrimos los brazos. O sea, somos unos pueblos tan especiales. ¿Por qué somos tan buenos? Es un fenómeno cíclico, ¿no? Así como la migración de Europa a América fue enorme y permitió también el crecimiento y la transculturización de nuestros pueblos, también los sudamericanos migraron a Europa y hubieron muchas reticencias en esto y dimos batallas diplomáticas importantes, unidos los sudamericanos en estos diálogos con la Unión Europea. Y ahora vemos con el tema de las crisis, hay muchas inversiones de Europa que se vienen nuevamente acá buscando mercados por el tema de las crisis. Bueno, esto es cíclico y eso es un ejemplo claro pues de que las cosas se deben ver en su exacto nivel. La solidaridad y la reciprocidad creo que son muy importantes, ¿no? Entonces, me dices que somos los sudamericanos muy generosos. Bueno, siempre lo hemos sido. Somos una nación diversa, de diversas culturas, diversas razas.
lo que nos hace muy peculiares. Lo que es ser latino es ser eso, ¿no? Una mezcla de todo, y creo que eso nos potencia también. Lo que nos falta tal vez es un poco más de unión, ¿no? Claro, pero ahí está el tema. Y después voy a volver sobre las elecciones, que es lo importante, en este caso, para el pueblo peruano, sin dudas. Pero ahí está el tema. Uno que tiene la posibilidad de viajar un poco más que quizás que otro, va descubriendo cosas que la verdad que desde aquí no se da cuenta. Yo creo que muchas veces son los gobiernos, no son los pueblos. Porque, por ejemplo, yo tenía un concepto, y hoy lo digo públicamente, muy equivocado de los chilenos con respecto a los argentinos. Y por ahí tenía un concepto equivocado de los uruguayos con respecto a los argentinos. Pero son cosas que pasan en la macro de los gobiernos, porque los pueblos son totalmente distintos. Y me pasa también con los peruanos, que conozco un montón, y me pasa con los paraguayos. Me parece que esos microclimas a veces los crean los gobiernos, no sé por qué, pero no somos los pueblos. Bueno, en realidad se surge una serie de mitos, a veces hasta leyendas, respecto al perfil cultural, social de cada comunidad, de cada país. Los gobiernos son coyunturas políticas, pero las naciones tenemos un destino común que nos tiene que llevar a hermanarnos. Entonces la nación sudamericana tiene que ser un gran continente y una misma vocación. Yo considero verdaderamente que hay estereotipos que se deben desterrar y más bien abrazar ideales en torno a que nosotros los sudamericanos debemos considerarnos básicamente ciudadanos de una región y que seamos unidos en muchas cosas, ¿no? Las dos últimas, embajador. Bueno, para los peruanos hay una página que es www.consuladoperubaires, todo junto, .org. www.consuladoperubaires.org. Ahora después, igual en el otro bloque, lo vamos a cargar para que todos los hermanos peruanos, más allá que termine la entrevista con el embajador, tengan ahí al pie durante el resto del programa, en la segunda parte, donde consultar. 10 de abril, ¿qué votan finalmente los peruanos? Presidente, vice, ¿y qué otras cosas van a poder votar desde la Argentina? Votamos presidente, vicepresidente, obviamente, congresistas y también parlamentarios andinos, que en la comunidad andina, dentro de esta estructura que tiene, están los parlamentarios que no están adheridos al Congreso, sino que tienen una sede aparte y sesionan sobre temas de la comunidad. Los peruanos en el exterior votan básicamente por congresistas que postulan por Lima, no para las provincias. O sea, toda la votación de los peruanos se centra a la lista de congresistas por Lima. Correcto. Eso es lo que se elige. Y bueno, ya usted sabe perfectamente que este es un voto que sale automáticamente, ¿no? De la elección del presidente y toda la lista que le viene. La última. Yo le pediría al embajador, ¿qué cámara puede mirar? ¿Esa? La número 3. Dígale a los peruanos, a sus compatriotas en la Argentina, ¿por qué tienen que ir a votar el 10? Bueno, yo hago un llamado a todos mis compatriotas para que concurran a votar, a sufragar en este proceso democrático, transparente, electoral, que se va a hacer en Argentina el día 10 de abril, que cumplan con su deber cívico, donde van a elegir a las personas que van a regir y van a gobernar los destinos de nuestra patria durante 5 años. Esperemos que concurran y de la manera que siempre lo han sabido hacer, de manera respetuosa y respetando dentro de este país hermano que es Argentina, todas las normas respecto a una participación así. Embajador, un gusto y gracias. Muchas gracias, encantado, y muchas gracias por la entrevista. Por favor, a su disposición. Después de la pausa hablamos con un diputado nacional, a ver qué pasa en el país. Ya venimos. Bueno, muy bien, seguimos en La Voz de Todos. Recién acabamos de hablar con el embajador de Perú en la Argentina. Les reiteramos, los peruanos votan el 10 de abril aquí en la Argentina. Durante lo que resta del programa, ahí va a salir una página web donde los peruanos van a poder hacer todas las consultas que quieran con respecto a las elecciones que son muy importantes para el Perú.
Pero como les decía antes del corte, ahora voy a hablar con un diputado nacional, en este caso un hombre que viene del interior de la provincia de Buenos Aires, que es el diputado nacional Carlos Selva del Frente Renovador. Carlos, bienvenido, un gusto como siempre. No, Oscar, a vos, a toda la audiencia, un gusto estar acá. Bueno, a ver, la semana pasada ya lo hemos comentado, hubo una reunión muy importante con los distintos gremios de la Argentina. Ustedes han logrado desde la oposición algo que ni ellos quizás hubiesen logrado, que es sentar a todas las centrales sindicales. Sí. Ya ha pasado una semana de esto que han conversado. ¿A vos qué te dejó de lo que puedas contar de ahí adentro? Porque una cosa es lo que vemos a través de la tele y luego las declaraciones públicas, pero en la cocina adentro, ¿qué sensación primero, tuviste? dos sensaciones. Una, tal vez con un poco más de egoísmo, en lo particular, estar participando de un hecho histórico, que las 5 centrales obreras vengan a la Casa de la Democracia, que es el Congreso de la Nación, es un hecho histórico. Que nos haya tenido como protagonistas a los distintos bloques, y en esto hay que destacar sin ningún miramiento la actitud de trabajo y el empeño puesto tanto por Sergio como por Graciela Camaño para llevar adelante ese encuentro y la predisposición de los dirigentes gremiales en avenirse a esta coyuntura que realmente tiene que volver a estar, que el objetivo es ese, volver a estar en la agenda parlamentaria los temas que realmente involucran a los trabajadores. De esa reunión de la semana pasada, como bien lo decís vos, hubo una reunión posterior, reunión de bloque donde se estableció una estrategia de trabajo que tenemos, estamos participando de esta sesión que se ha solicitado por el tema de los DNU pendientes, pero que ya el Frente Renovador y las fuerzas de oposición hemos acordado de la intromisión ya en la agenda del Parlamento de temas importantísimos como el tema de ganancia, que era una preocupación. Pero la mayor preocupación fundada de los trabajadores es la preocupación por la pérdida del empleo. Así que esto nos ha realmente generado, algo que, un respaldo, podríamos decir, la primera palabra que se le viene a la boca es un compromiso, pero la verdad que es un respaldo a lo que veníamos hablando como legisladores, que nos teníamos que tomar ese compromiso con la ciudadanía, con los trabajadores, con los que realmente hoy están preocupados por el tema de la inflación, y un tema innegable, y esto no es una especulación política, de que hay lo que se denomina en la calle un parate, y que ese parate repercute seguramente en fuentes de trabajo. Así que de esa reunión, que fue sumamente positiva, salió una agenda parlamentaria, salió un compromiso de trabajo, y trataremos de realmente de que el Estado Nacional tome la característica de prioridad, como ha tomado otras, esta realidad que es impostergable. ¿Te imaginabas que Recalde, Kicillof iban a estar o te sorprendieron? No, yo creo que ellos saben claramente que más allá de un proceso pasado discutible, donde el gobierno nacional anterior nunca quiso discutir el tema de ganancia, y bueno, ellos fueron parte, la verdad es que saben que la situación, además de todo, se ha agravado. Esto que estábamos hablando, ¿no? Hay medidas económicas, uno tiene una preocupación que las tasas de inflación han hecho que se retenga el dólar, pero ¿hasta cuándo sostenés vos una tasa, intereses de la magnitud que están teniendo hoy? Eso frena, pero como si fuera un precipicio, el tema de la inversión. Hoy es mucho más rentable invertir en esto, invertir en el sistema especulativo de la finanza. Bueno, eso hoy no vemos realmente decisiones del gobierno. El gobierno está muy convencido de que van a venir las cosas dentro de 6 meses. La verdad que en el medio está la gente que no puede esperar 4 meses más para que realmente esta situación se tomen medidas. Así que creo que primero la satisfacción personal de estar sentado en una mesa con los dirigentes que representan a todos los trabajadores del país. Segundo, como legislador, haber venido a sentirme respaldado a iniciativas que nos han generado un compromiso con ellos, un compromiso con la ciudadanía, pero uno se sintió respaldado, porque en ese camino íbamos, y lo mejor es hacerlo con los fundamentos, las opiniones y el asesoramiento también de la dirigencia gremial para encarar algunos temas. El Frente Renovador en su campaña insistió mucho y potenció mucho el mensaje de la discusión del 82% móvil. Sí. En su momento, quizás apretado por las circunstancias, Diego Bocio le contestaba a Massa diciendo que era imposible. Después empezó a contestar que sí, que era posible, pero que no era posible porque era posible. Bueno, ahora parece que es posible. Eso también lo plantearon los dirigentes gremiales. ¿A ustedes también les dio alguna cierta satisfacción
darse cuenta que no eran los únicos que planteaban que era posible el 82%? No, yo creo que nosotros con eso realmente el sector pasivo se generó una gran expectativa. Más aún cuando los tres candidatos después terminaban diciendo exactamente lo mismo. Todos sabemos que tiene que seguir progresivo. Lo que a nosotros nos preocupa es no que no vayamos a llegar, nosotros pretendemos que se llegue. No hay propuestas del Ejecutivo para decir que empiece a andar ese camino de restituir ese derecho sobre los trabajadores. No hay proyectos e iniciativas del gobierno a decir cómo vamos a salir de una de las impuestos. Los impuestos son todos bastante discutibles, pero digamos que más afecta a los trabajadores, que es considerar al salario renta y ganancia, y de ahí en más entrar en la aplicación. En eso también el movimiento obrero organizado hizo posiciones con respecto a restituir el salario de los pasivos en forma inmediata, es una decisión política del Ejecutivo, la tiene que tomar, empezar a caminar el camino hacia la restitución del 82% móvil y empezar a analizar las escalas con respecto al impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias, impuesto al trabajo, como bien decía un dirigente gremial, y hay medidas intermedias que yo creo que son factibles de aplicación directa, que sería muy bueno que el Frente Cambiemos hubiese estado sentado en esa mesa, que es uno de los errores políticos para mí más graves. Porque sí, que no haya estado el PRO, yo lo puedo llegar a entender, pero el radicalismo, que es un partido nacional y popular, que no hubiese estado sentado, me llamó mucho la atención. Es lo que te quiero decir. Era una mesa de diálogo, a los efectos de poner y establecer, escuchar la inquietud de la representación genuina de los trabajadores y tener una posición parlamentaria con respecto a una agenda de trabajo. Creo que debieron haber estado. En ese marco hubo dirigentes gremiales que marcaban de todas las cosas que se afectan al salario. O sea, de acuerdo a determinadas situaciones convencionales de los trabajadores, hay gente que tiene que cobrar viático porque se aleja de su lugar de pernote, de su vida, de su casa particular. Bueno, es una locura que ese incremento por el cobro de viáticos, por cumplir una tarea adicional que tiene nada más ni nada menos que cumplir con una obligación que el empleador le pone, tenga que pagar ganancias. Yo creo que hay un montón de ítems que se pueden evaluar. Es más discutible tal vez el de la hora extra, si debe o no ese rubro encuadrarse. Algunos opinan que sí, otros opinan que no. Yo creo que no puede ser que no haya ninguna iniciativa del gobierno a empezar a decir, bueno, empezamos a ver cómo atendemos esto, más allá de que la posición nuestra es clara. Ningún trabajador convencionado tiene que pagar ganancias. Carlos, en las últimas semanas hubo muchos despidos nuevamente, muchos en el ámbito de lo público. Es real que en el último tiempo el gobierno que terminó metió gente hasta por la ventana. También es real que mucha de esa gente, que es ñoqui o que era ñoqui, que también es una realidad, era consumidora, porque por lo menos que sea ñoqui, era consumidora. ¿Cómo evaluás vos? ¿Cómo se hace para emprolijar esto? Porque, por un lado, hay gente que tiene bronca, porque dice, tantos ñoquis, yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana, y por el otro lado, hay mucha gente que, sinceramente, no era ñoqui, iba a laburar, pero están explotando bombas por todos lados. Y más allá de lo público, también está pasando en lo privado, porque FIA, hace algunos días atrás, echó a 1.500 personas. O sea, estamos hablando de números llamativos. ¿Sabés lo que significa poder crear un empleo, el esfuerzo que hay que hacer para crear un empleo? Calcular cómo va a repercutir en la economía esta situación. Mirá, creo que todos compartimos el uso abusivo del Estado en la última etapa de Cristina, lamentablemente, con consecuencias para toda la ciudadanía en un montón de temas. Yo creo que el gobierno no se puede sostener, para mí esto no lo digo como un augurio de un tema apocalíptico, sino que realmente creo que el gobierno no se puede seguir sosteniendo solamente demostrándonos lo que la ciudadanía sí quiere, es que haya justicia, que haya continuidad de acciones que terminen con situaciones de abuso que se produjeron, pero de esa forma no se sostiene un gobierno. El gobierno se sostiene generando medidas que vayan en favor de el común de los ciudadanos que están, de los que pagan ganancia para abajo, decimos nosotros, ¿no? Digamos, de los trabajadores que se involucran ahí, estamos la gran masa del pueblo trabajador y el que genera el movimiento de la economía interna realmente del país. En eso te digo, el mensaje del gobierno
ante esta ola de despidos y con algunos grados de injusticia importantísimos, creo que es un mensaje pésimo en un momento de ajuste, donde sabemos que el sector empresario no es ni bueno ni malo, busca la renta, aprovecha coyuntura, especula con mucha mayor periodicidad que cualquier ciudadano que hace del cuidado de su peculio, digamos, una estrategia para ver cómo le rinde más. Bueno, en esa coyuntura el mensaje que está dando el Estado de despidos masivos está propiciando, a nuestro juicio, me hago cargo personalmente de esto, un mensaje terrible, porque hay abusos del sector empresarial, no quieren pagar los costos, nosotros venimos como ciudadanos, no lo digo nosotros como fuerza política, sabemos que cuando se anunciaba la posibilidad de que el dólar a fin de año iba a estar a 15, en septiembre del año pasado la mayoría de los productos subieron a un dólar de 15, que tienen incidencia con valores de insumos y demás, o manufacturas que se comercializan de intercambio regionales. Subieron a 15. Cuando el dólar se fue a 15, lo volvieron a subir como si no lo hubiesen hecho. Entonces, sobre ese tipo de medidas, uno esperaba medidas de fondo. Inexplicable lo de minería, en un momento donde se está pidiendo al pueblo un ajuste, liberar uno de los sectores más rentables y con más cuestionamientos en su funcionamiento. Bueno, son mensajes que el gobierno lamentablemente ha dado y que son muy malos. Última pregunta, con tu poder de síntesis. Vos sos un hombre de la provincia de Buenos Aires, tuviste la responsabilidad de manejar una comuna muy importante, muy productiva, por cierto, hasta hace muy poco tiempo. ¿Cómo la ves a la gobernadora? ¿Sabe dónde está sentada o la ves que todavía no se dio cuenta? Mirá, yo creo que esto corre por mi cuenta, como todas las cosas que digo. Creo que la administración de Daniel Scioli fue la peor que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires. Las consecuencias de no tener una política pública en salud, en educación, en seguridad, ninguna política pública, temas hidráulicos, a mí muy sensible para mi ciudad y con lo que nos ha tocado pasar a mi comunidad, hace que uno arranque de muy atrás. Yo la veo a la gobernadora con muchas ganas de encarar los temas, me da una imagen de transparencia que creo que la ciudadanía también valora, y tendrá que ir creando consensos. Creo que esta complejidad de esta provincia, agravada por una mala administración, hace de que realmente la gobernadora va a tener que tener mucha amplitud de criterio, mucha decisión, pero mucha amplitud de criterio para escuchar opiniones, y que creo que va en ese camino. Sinceramente yo no la conozco, no tengo trato, no he hablado nunca con ella, pero creo que va en ese camino. Todavía faltan cuestiones que son impostergables. El tema de educación, el tema particularmente de niñez, infancia, son temas que la gobernadora no puede demorar un día más. Ahí tiene que haber políticas públicas referidas al tema de niñez y infancia, que tienen que ser claras, que tienen que ser fuertes, y a lo mejor algunas cosas tendrán que salir del gobierno nacional. Pero bueno, veremos a ver cómo avanza. Yo en eso siempre trato de dar una cuota de crédito. Tal vez he tenido tantos problemas por confiar demasiado. Carlos, gracias, un gusto. No, gracias a vos. En 7 días estamos, pásenla bien, chao.